tal amigos de Canal Diseño MX? El día de hoy estamos en la Facultad de Arquitectura de CU para la presentación del libro Conversatorios sobre el diseño del maestro Gabriel Simonsol. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Canal Diseño MX en todas y cada una de ellas. Acompáñenos. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia. La Coordinación Editorial de la Facultad de Arquitectura de la UNAM les agradece su presencia en la presentación del libro Conversatorios sobre Diseño, del maestro Gabriel Simonsol, a quien agradezco su presencia en esta mesa, así como al doctor Luis Rodríguez Morales, de la Universidad Autónoma Metropolitana, y al maestro Raúl Gregorio Torres Maya, profesor titular A del Departamento de Teoría y Procesos de Diseño de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la UAM Coajimalpa también, ¿verdad? Bueno, en esta edición de la feria quisimos celebrar junto con el CIDI sus 50 años, como algunos ya saben, y coincide también este año con la celebración de los 100 años de la Bauhaus. Entonces, bueno, qué escuela que reunía pues todas las disciplinas, ¿no? Creo que también era importante que en esta feria pudiéramos juntar diseño con arquitectura. Entonces, bueno, también ese es uno de los motivos por los que estamos haciendo presentaciones de diseño industrial aquí en la Facultad de Arquitectura. Y bueno, para quienes no conozcan al doctor Gabriel Simonsol, nació en Tapachulas, Chiapas, estudió la licenciatura y maestría en diseño industrial en la UNAM, es profesor universitario desde 1976 en la UNAM, en la UIA y en la UAM Xochimilco, miembro fundador de Codigram, que es el Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos de México, perito también en diseño de muebles del mismo. Es profesor invitado en el ISDI, que es el Instituto Superior de Diseño en Cuba. Y bueno, también ha sido profesor invitado de la Universidad Tecnológica Metropolitana en Chile, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad de Colima. El doctor Luis Rodríguez Morales. Bueno, buenas tardes. Gracias ante todo por estar aquí en esta presentación. Gracias por la invitación sobre la obra de Conversatorios sobre el diseño de Gabriel Simonsol, ¿no? Primero, ¿no? O sea, la primera observación que quisiera yo hacer sobre el texto es precisamente este juego que casi a manera de subtítulo se logra con el color, ¿no? Esto de conversatorios sobre el diseño, y podríamos decir que el subtítulo es ver el diseño, ¿no? Con un juego muy sutil en el uso del color y resaltando, ¿no? Con esta especie de subtítulo en color de qué va precisamente esta obra, ¿no? La obra, digamos, en principio consiste, y se dice muy fácil, ¿verdad? Se dice muy fácil, en recoger textualmente, y esto habría que subrayarlo, textualmente lo que diversos diseñadores, pensadores en general, personas que han escrito, que han reflexionado sobre el diseño, han dicho sobre diversos temas. Y puntualmente a lo largo de la obra, a manera de un gran banquete, Gabriel reúne a todos estos autores y les hace una pregunta, ¿no? Tan sencilla como: oigan, ¿qué es el diseño? Y los invitados a este banquete, insisto, a base de frases textuales de las distintas obras, pues van respondiendo esta pregunta, ¿no? Y nos van diciendo qué es lo que opinan sobre cada una de las preguntas que, en este caso, el anfitrión, el autor del libro, les va haciendo, ¿no? La estructura es muy interesante, ¿no? Pocos lo hacen, ¿no? Muy pocos hacen este esfuerzo. Gracias a Dios, Gabriel es uno de los que lo ha hecho, y el resultado de este esfuerzo pues es este libro, ¿no?
Entonces esta es una gran virtud, el que nos permite tener una visión global sobre estas temáticas a lo largo de autores y a lo largo del tiempo. ¿Cuál sería el sentido, digamos, de tener estas visiones globales, ¿no? Bueno, pues creo que para cualquiera que le interese el diseño, ya sea porque lo estudia, lo practica, o simple y sencillamente porque lo entiende como una de las fuerzas culturales más fuertes de nuestro mundo, ¿no? Pues resulta muy interesante poder obtener esta visión de conjunto, ¿no? Y esta a mí me parece que es la gran relevancia, la gran importancia del libro de Gabriel Simón, que nos permite tener esta visión global. Él va en cada una de las intervenciones, al final, por supuesto, como buen anfitrión, deja que sus invitados hablen y hablen y hablen, y al final él dice, bueno, pues me perdonan, ¿no? Yo no tenía pensado intervenir, pero interviene, ¿no? Y nos da, por supuesto, su visión personal sobre el tema que se esté tratando, ¿no? Y aquí es en donde yo creo que radica esta verdadera riqueza. Si ustedes me dicen, ¿es un libro de historia? Yo diría que es un libro muy interesante para aquellos que se interesen por la historia. E insisto, esto creo que se resume muy bien tanto en el título, esta de conversatorios sobre el diseño, conversatorio sobre el diseño, y este subtítulo que a partir del color nos da el autor, ¿no? Es decir, ver el diseño. Y creo que esto es lo que abunda, ¿no? El libro inicia coincidentemente con una pregunta que yo creo que todos nos hacemos y que curiosamente es el mismo título de un artículo que escribió Clara Porcet por allá por los años 50 del siglo pasado, y que es esa pregunta central: ¿qué es el diseño? ¿No? ¿Cuándo fue? 49, pues yo le estaba dando un año más a la señora Porcet, ¿no? Pero fue de 49, ¿no? Y sin duda ella se eco de muchas otras inquietudes, y es una pregunta que, insisto, no pierde actualidad. Hoy nosotros nos volvemos a hacer la misma pregunta, ¿no? Prueba de ello es que con esa misma pregunta inicia Gabriel el texto, y que yo creo que es la pregunta que nos seguimos haciendo a lo largo de toda nuestra vida profesional y nuestro desempeño. Finalmente, no quiero quitarles mucho tiempo, creo que lo que pretendo es darles nada más una visión de esta obra. El por qué considero yo que de verdad es relevante, es también diría entretenida, ¿no? Para cualquiera que le guste el diseño, empieza y se sigue, ¿no? La colección de autores nos da algunos datos biográficos sobre ellos, de dónde vienen, dónde están o estaban, qué han escrito, etcétera, etcétera. Entonces no deja de ser una obra muy completa. Es un largo proceso, ¿no? Y yo creo que escribir una obra de esta solo puede ser así. No se puede hacer por encargo de decir, bueno, dame 2 años y te la escribo. Es irlo decantando, es ir depurando, no, mejor ya lo quito, no, bueno, siempre lo voy a volver a poner, y es ir depurando paso a paso cada una de las entradas que hay en este libro, ¿no? Entonces, de verdad, y esto no es por darle coba a mi amigo, ¿no? Que se la podríamos dar, por supuesto, ¿no? Para eso los amigos si lo quieren, pero no es por eso, ¿no? Creo que la obra es verdaderamente relevante, es verdaderamente interesante, y animarlos a la lectura de este libro es con lo que termino.
Muchas gracias y felicidades, Gabriel. Toca ahora en turno el que hable yo. Lo primero que hay que hacer es darle profundo agradecimiento a Gabriel por ser tan obcecado, tan tenaz, tan disciplinado para recopilar las opiniones de más de 100 profesionales y académicos de diseño, y no solo recopilarlas, acomodarlas en esta estructura del conversatorio. El esfuerzo de investigación, la postura teórica que lleva este análisis, esta organización de toda esa información, la capacidad de historiar con esto, brincándose las trancas de la cronografía, porque pone a platicar a gente con una distancia temporal de 20, 30, 40, hasta 100 años de distancia. Un trabajo que es difícil de discernir si es una estrategia literaria dramatúrgica, si es un libro teórico o es una versión histórica y respetuosa de la cronografía. Y lo que es maravilloso es que no solo nos hace una provocación, sino nos dice, mira, aquí están estos cuates, y hace todo el planteamiento de quiénes son, dónde estaban, qué hacían, en qué escuela estaban, qué profesión estaban ejerciendo, con qué tipo de productos, en qué contexto. Y por otro lado, otra maravilla, un glosario de términos que en distintas épocas y en distintos lugares se refieren a distintas maneras de ejercer el diseño, como ha sido necesario para atender lo que distintas sociedades en distintos contextos culturales están demandando. Agradezco mucho todos estos privilegios, agradezco mucho el trabajo de Gabriel, y creo que ahora le toca a Gabriel platicarnos algo acerca de su trabajo. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias a ustedes, el público, estudiantes, profesores, y obviamente gracias a la invitación de la Facultad de Arquitectura a través de Erandi y del arquitecto no, tú eres diseñador industrial de La Paz, y agradecer obviamente pues a Luis y Raúl, que se ve que son mis amigos porque me tratan digan con pinzas, casi no me tocan. Es un privilegio, digamos, haber estado en las mismas circunstancias, en los mismos elementos que nos llevaron a coincidir en algún momento con ellos. Bien, habiendo dado las gracias a todo el mundo aquí, quisiera yo pues pasar al motivo, ¿no?, del libro. Miren, este libro lleva como 13 años cocinándose, si no es que más, ya conscientemente. Y todo surgió por los alumnos, como siempre pasa. Tenía yo una antología de textos que les dejaba yo a leer, y cada clase estudiábamos un texto suavecito, para que no, 10 textos a lo largo de 10 semanas. Y les pedía yo lo último, que hicieran un ensayo monográfico sobre lo que habían leído, que no quería yo que me pusieran fulano dijo esto, sutano dijo esto, sino que hicieran una ensalada, ¿no? Algunos lo entendieron así, les decía yo, pues sean creativos, ¿no? Hubo una chica que me llamó la atención, como actuó, no que me llamaba la atención, que me hizo un trabajo, y como reportera, ella era una reportera de una revista famosa de diseño, y se iba por todo el mundo recorriendo donde vivían los diseñadores a conversar con ellos. Entonces se iba de Milán, iba a Barcelona, de Barcelona se regresaba a los Estados Unidos, viajaba por todo el mundo, pero la sustancia era interesante porque ella conectaba, cuando hizo su reportaje, conectaba todos los polos, ¿no?, que había tenido. Entonces no es una idea, debo confesarlo, original, porque otros lo han intentado
desde los diálogos de Platón, ¿verdad? Donde reúnen diferentes posiciones. Otro alumno que me presentó un ensayo donde cita en un bar, el bar que más le gustaba a él, a todos los autores, y los ponía a conversar y todo eso. En total, salían en la madrugada, algunos bastante borrachos, según lo describe no voy a decir a quién salió más borracho, pero era interesante porque era una lectura que llevaba a los alumnos por otro camino, un camino tal vez ficticio, porque era ficticio, nadie tiene el dinero como para reunir en un bar a 10 teóricos y pragmáticos del diseño, y sobre todo pagarles la cuenta, ¿no? Ese sí sería por todo lo que tomaron. Entonces, un extremo también sería una alumna, Cristina, que hizo la Casa de la Locura, referida al diseño. Ella dividía en dos, en un manicomio, los teóricos y los pragmáticos, ¿no? Y cómo eran tratados por los doctores, y lo que le decían a los doctores, a los psiquiatras o a los psicoanalistas. Y en este tratado de quién estaba más loco, los estudiantes aprendían cuando leían esto. Ese artículo fue publicado en una revista de la universidad, cosa que no le publican a los alumnos, pero era tan bueno que lo publicaron. Entonces yo dije, bueno, si estos chamacos pueden hacer eso, ¿por qué no puedo yo hacer algo así? Confieso que es un reflejo de lo que hicieron mis alumnos, ¿no? Rara vez confiesan uno tantas cosas, pero esta es la manera. ¿Perdón? A instancias tuyas. Ahí está. Bueno, sí, claro, con un sable detrás de la espalda para que lo hicieran. Bien, entonces de ahí nació esta truculencia, digamos, de reunir a 101 autores en un libro como si estuvieran conversando. Es ficción, es decir, nunca se reunieron, obviamente, pero lo que no es ficción es lo que dijeron y la manera como yo procuré hacer una trama, ¿no? Tratando de unir urdimbre con la hilatura, ¿no? Y tratando de encontrar los puntos, digamos, contrarios y los puntos a favor. Bueno, antes de presentar el PowerPoint, yo quisiera agradecer mucho, no está aquí, pero a Félix Beltrán, que hizo la portada del libro. Félix Beltrán es un famoso diseñador gráfico cubano, profesor por la UAM, eminencia, ¿no? No digas nada. No digas cubano, pues se enoja. Él es mexicano. Él es mexicano. Y el prólogo, que está hecho por un diseñador catalán, Ramón Benedito, que pues yo ni me atreví a decirle que me hiciera el prólogo, pero fue Félix Beltrán el que me dijo, mándale el texto y le decimos que haga el prólogo. Y pues gracias a Dios, o no sé a quién, a Félix Beltrán, que lo convenció y hizo el prólogo. Y hay que decir que Ramón Benedito es muy especial, Si las cosas no están bien, te dice que no están bien y que no va a prologar nada que no esté bien. Entonces, para mí es un orgullo estos dos personajes, aparte de los que están presentando aquí, que colaboraron. Bien, sin más, ya di gracias a todo el mundo. Voy a tratar de exponerles algo de lo que viene en el libro. Pues
ya lo dije, es un conversatorio imaginario entre 101 personajes teóricos y pragmáticos del diseño. A los teóricos es más fácil seguir la pista porque es más fácil seguir la pista por los libros. Soy teórico, escribo y todo eso. Los pragmáticos es más difícil porque ellos hacen cosas, pero pocas veces razonan sobre las cosas que hacen. Y les molesta mucho que alguien les pregunte cómo lo hicieron. Entonces son de revistas prácticamente del corazón. No, bueno, no tanto, sino revistas que ensalzan y que le hacen preguntas a los profesionales. Hay dos libros, también que reúnen uno de Peter y Charlotte Fiel, que hace una entrevista con los diseñadores, bueno, hace preguntas pero a cada uno sin juntarlas. Y el otro libro es de Terence Conrad, que también hace una labor de entrevistarlos con un cuestionario. Recurrí a estos libros porque son los únicos libros que te hacen referencia a los diseñadores famosos, pragmáticos, que tienen obra muy, muy fuerte en ese sentido. Entonces, aquí hay un debate inédito, digo yo, porque no se había dado. Creo que es a partir de un fluido intercambio de argumentos y opiniones, que a pesar de las distancias geográficas, temporales y idiomáticas que separan a los participantes, intenta ser un dinámico intercambio, o intentamos que sea un intercambio dinámico de ideas entre diversas visiones, compartidas en algunos casos, contradictorias en otros, pero siempre provocadoras, enfocadas en la práctica y la teoría del diseño. Como diálogo en forma de interrogatorio, nos lleva al conocimiento, pero sobre todo incita a la reflexión del lector. Yo creo que tiene un carácter constructivo, amplio y educativo, que lleva a recapacitar sobre los temas tratados para confrontar con nuestros propios conceptos, de tal suerte que sea el lector mismo quien evalúe la pertinencia de estas nociones y lo conduzca a elaborar sus propias propuestas. No se trata únicamente de decir lo que otros dicen, sino a partir de lo que otros dicen, construir lo que pensamos sobre estos temas y paralelamente cimentar el conocimiento del lector que se inicia y provocar al acucioso investigador para profundizar en ellos. Con esta meta nos planteamos resolver las clásicas preguntas como ¿qué es el diseño? ¿Por qué surge el diseño? ¿Para qué se diseña? ¿Para quién se diseña? ¿Cómo se diseña? ¿Cuál es el futuro del diseño? Estas preguntas me han ayudado a ordenar el texto en mesas de trabajo, teniendo la pretensión de que sea abordado desde diferentes puntos de vista. Ahí se tratan temas como la tecnología y el proceso industrial, la primacía de lo útil, simple y accesible ante lo lujoso y exclusivo, el papel de la función, la estética, el ornamento y el símbolo en objetos prácticos para el uso cotidiano. En su mayoría estas intervenciones han sido tomadas de un centenar de libros, como les decía yo. 120 libros, 125. La mayor parte escrita o traducida al español. Puede ser que en algunos casos la traducción no sea muy buena y puede desviar en algunos casos el texto inicial. Ahí pues yo me ayudé de varias personas para saber si realmente en algunos casos era lo que venía en el texto en inglés, porque se oía y sonaba muy raro. Como preámbulo se hace una introducción y presentación de los 101 participantes con sus datos biográficos. La obra consta de 446 páginas, es un mamotreto, y está dividida en 4 secciones que corresponden a las temáticas acordadas en imaginarias mesas de trabajo.
Estas temáticas son: ¿qué es el diseño? Diseño, ¿por qué? ¿Para quién? Forma, objeto, tecnología, cultura, arte y estética. Y el diseño a futuro, que es la mesa que cierra el conversatorio. Al término de cada mesa se presenta una relatoría que intenta hacer una síntesis de todo dicho en ella. A lo mejor algunos de los lectores prefieren leer la relatoría para no soltarse todo el rollo y descubrir ahí algún elemento que les motive, y pueden ya irse a profundidad en el propio conversatorio, ¿no? En la propia mesa de discusión. También se ofrece un índice onomástico de los personajes citados por los participantes, así como 125 fuentes documentales de donde se tomaron las ideas y conceptos vertidos. Por último, se ha incorporado un glosario de los términos más importantes propios del campo del diseño, frecuentemente utilizados por los especialistas en sus disertaciones para ayudar al lector a entender sus significados. Vamos a ver una probadita nada más de lo que digo. Esta es la pregunta, la mesa 1, la pregunta 11. Y dice así: yo hago la pregunta, yo soy el moderador, soy el relator, inclusive me meto en los conversatorios. ¿Qué es lo que hace que algunos diseñadores recurran a los métodos de diseño y que otros lo rechacen enérgicamente? Esta pregunta me preocupa, porque yo durante mucho tiempo, sigo siendo, soy profesor de teoría y metodología del diseño. Entonces, fíjense aquí, yo meto la cuchara o inicio con una aseveración que hace una provocación a los participantes. Les digo, proyectar significa aterrizar una idea. Alguna vez escuché decir a un profesor de diseño que el diseñador debe tener los pies en la tierra. Ese era Mario Lazo que me decía esto. Y entonces inmediatamente Stark me contesta: yo no tengo los pies en la tierra y nunca quiero pisarla. Siempre estoy en un magma, soñando, y ese magma es un tanto extraño. Las personas más tradicionales no lo entenderán, mientras que los más creativos lo amarán. Sigue la discusión. Vuelta Gabriel Simón al trigo. No basta tener ideas, sino llevarlas a cabo. El problema está en que no se puede estar siempre en el magma. Existe un momento en que tienes que aterrizar para dar una respuesta coherente, a menos que alguien esté dispuesto a pagar tus incoherencias y las vea como una genialidad. Me contesta Stark: mi sueño sería quedarme en la abstracción. Lo dijo, no estoy inventando, así lo dijo. Que es mucho más poderosa y elegante. Por ejemplo, el infinito es un concepto más interesante, es el concepto más interesante inventado por la inteligencia humana, simplemente porque no lo podemos entender del todo. Es decir, lo que no entendemos se vuelve interesante. Podemos o no de acuerdo, pero parece aventurado, ¿no? Nuevamente arremeto: a pesar de todo, el diseño parte de una abstracción, interpretación conceptual, pero tiene que pasar a una concreción de esa inmaterialidad, realización productiva. En efecto, lo atractivo del diseño es que parte de algo que no entendemos del todo, problema, y que necesita una inventiva para sintetizar una solución, proyecto. Aquí ya interviene Christopher Jones, que a lo mejor ni conoce a Stark o ni lo conoció, y dice: como Stark está en corchetes, porque eso es un agregado mío, es decir, le está contestando Stark, es una provocación. Hay cantidad de diseñadores que dudan de los procedimientos que se le han enseñado a utilizar, y cantidad de nuevos métodos que se han inventado para sustituir a los tradicionales. Viene Nigel Cross, también, que tiene un libro sobre métodos de diseño. El diseñador tradicional frecuentemente trabaja en la oscuridad, inseguro sobre la dirección en que debe moverse y el cual es el resultado de sus actos.
comienza la actividad de diseño con mucha fe, pero confiar en poder salir del paso de alguna manera con la fe ciega de que aparecerá algo que sirva de solución sería bastante necio en la mayoría de los casos. En lugar de esto, el diseñador contemporáneo, diría yo, por eso está entre corchetes, debe preparar alguna estrategia y secuencia planificada de actos, y debe revisar indefectiblemente esta estrategia de cuando en cuando, sobre todo si parece no dar frutos, es decir, si no identifica correctamente los problemas y proporciona soluciones adecuadas. Vamos a otra pregunta. La pregunta 2, bueno, la mesa 2, la pregunta 5. ¿Es posible hablar del diseño para sociedades con un desarrollo incipiente de la industria? Es una pregunta, creo que bastante interesante. Dice Tomás Maldonado: a partir de que se ha intentado dar validez internacional al concepto diseño industrial, la primera pregunta a la que ha habido que dar respuesta ha sido muy sencilla. ¿Es legítimo hablar de diseño industrial en un país en que la industria manufacturera no existe o se encuentra todavía en una fase incipiente? Entra Ricardo Blanco, un diseñador argentino ya fallecido el año pasado. Dice Ricardo Blanco: es cierto que si desde nuestro subdesarrollo no hemos podido participar en la gestión actual del actual universo material, podemos ahora sí ofrecer una variante objetual emergente de nuestra propia identidad, pero esa identidad no se obtiene si no se construye, y el diseño se logra diseñando, ya que la constante reiteración de rasgos permite diferenciar y segregar y por lo tanto identificar. Jordi Mañá, catalán: la respuesta será: el diseño favorece el tránsito hacia la industrialización mediante el conocimiento exhaustivo del propio país, es decir, de los recursos naturales, de las posibilidades económicas y sobre todo del grado de cultura y habilidades técnicas de la población, con los cuales será posible desarrollar una tecnología intermedia entre artesanado e industria. Isabel Campi, catalana también: el paso de la economía agrícola a la economía industrial y de la producción artesanal americanizada expone a dichos territorios a una notable pérdida de identidad cultural. Por una parte, empuja a los pueblos a abandonar sus tradiciones ancestrales y, por otra, les somete a la dependencia de recursos y tecnologías ajenas a su contexto. Dice Mañá: para los países del tercer mundo, el diseño tiene un especial significado por la esperanza de un avance acelerado hacia la industrialización, sin pérdida de la identidad, al que puede contribuir la disciplina del diseño. En la medida que el diseño es una disciplina integradora de la tecnología y la cultura, resulta importante que estos países formen a sus propios diseñadores y que se doten de los profesionales que han de contribuir a la creación de una industria local con la que potencien de la mejor manera posible los recursos propios que les ayuden a salir del subdesarrollo sin pasar a la alienación cultural y la destrucción de su territorio. Una anécdota: cuando estaba yo estudiando, estos son finales de los 60, principios de los 70, fuimos a la embajada americana, Nacho Morelos Zaragoza, Jan Koselixson, Renato Garza, en fin, creo que había otra. Como estudiantes fuimos a enterarnos en qué escuelas había de diseño en los Estados Unidos y cuáles eran los de más prestigio. Bueno, nuestras miras estaban así como en el Coloso del Norte. Y nos recibió una persona que no sé si era cónsul o era algo así, pero un tipo muy desagradable, que nos dijo: ¿ustedes diseño industrial? ¿Para qué quieren diseño industrial? Ustedes hagan artesanías, ustedes sigan en lo suyo. No tienen por qué ir a estudiar a Estados Unidos esto. Ya los productos los hacemos nosotros y ustedes tienen que consumirlos. De esa magnitud. Obviamente, pues salimos muy decepcionados.
Maldonado. Hay, sin embargo, una vía intermedia entre el rechazo y la aceptación a crítica del desarrollo tecnológico avanzado, la teoría de las nuevas tecnologías intermedias, que tiene en cuenta la abigarrada realidad del subdesarrollo y trata de elaborar respuestas flexibles a cada situación en particular. La primera reflexión consistiría en determinar si debemos seguir hablando de diseño industrial en Latinoamérica o si es preciso generar un campo mayor llamado diseño del objeto, como hace un rato decía Luis Rodríguez, donde el carácter industrial sería una categoría similar a la de la artesanía. Tenemos escuelas, por ejemplo, la Universidad Modelo, que tiene, la carrera es diseño de producto, no de objeto, sino de producto, y no industrial. Y ahí agrupa a varios ramas. Maldonado, es posible compaginar un tipo de producción continua donde cada máquina efectúa una sola operación con un tipo de producción diferenciada. Además, es posible combinar un ciclo de trabajo de una sola línea con ciclos de líneas convergentes, divergentes o cruzadas, de forma que puedan alternarse en lotes de productos distintos de dimensiones variables sin perjudicar la rentabilidad de las instalaciones. Bueno, me voy a otra mesa, a la mesa 3, traigo 4 ejemplos, espero no aburrirlos, ya falta poco, esta es la penúltima. ¿Que le corte? Vas a ver, desgraciado. ¿Qué tipo de emociones e intuiciones, necesidades son las que motivan a los diseñadores a diseñar? Donald Norman. En la creación de un producto, el diseñador tiene que considerar muchos factores: la elección del material, el proceso de fabricación, la manera como un producto es lanzado al mercado, el costo, la utilidad práctica y también lo fácil que es utilizarlo y comprenderlo. Pero lo que muchos diseñadores no perciben es que existe también un fuerte componente emocional en el modo en que los productos son diseñados y utilizados. Dice David, es un diseñador muy pragmático: emoción en el diseño, no creo que valga la pena buscar un gancho emocional erróneo para comprarle una etiqueta de diseño inapropiada. Asimismo, hay mucho que perder si se ignoran las reacciones humanas esenciales de algunos objetos, formas y colores. Él se refiere básicamente a estos sacapuntas con monitos y agregados que supuestamente eso es lo emocional para él. Pero vemos que dice más adelante. Dice André Ricard, el más duro de todos en esta mesa. De entrada diría que incluso aceptando que en nuestra relación con las cosas haya algo más que funcionalidad, no creo que se le pueda llamar emoción. Podemos sentir placer o satisfacción, pero lo de emoción me parece excesivo. Creo que para emociones puras está el arte en todas sus vertientes. Ahí sí que se sienten emociones, ¿verdad? Samuel Hedge, otro diseñador pragmático: no soy un diseñador que se mueva por las emociones. Intento empezar los proyectos de manera racional. Intento con la mente despejada. De esta forma, creo, los elementos y los parámetros empiezan a hacerse visibles. Si se empieza partiendo de las emociones, puede que luego se sienta mal que un cliente discrepe y eso no es útil. Donald Norman. De la emoción se dice que es caliente, animal e irracional, que la cognición es fría, humana y lógica. En una sociedad educada y refinada sostiene esta tradición. Las emociones que quedan fuera de lugar no son más que vestigios de nuestros orígenes animales, que los seres humanos debemos aprender a superar. Sandeces. Y yo le agrego ahí risas en la sala, porque me imagino que en el momento de decir sandeces, pues la gente se ríe. Las emociones son inseparables de la cognición y son una parte necesaria para este proceso. Pablo Tedeschi, uno de los primeros argentinos que escribieron libros sobre diseño por ahí de los 60.
Sin que ello se percate, el usuario, al elegir calificativos como bello, hermoso, en el sector estético, denuncia un espíritu con el cual ha formulado su juicio, un espíritu previmentemente emotivo. A ese respecto es adecuado citar, hablo yo, las palabras de René Descartes registradas hace más de 3 siglos y medio. Cuando nuestro primer encuentro con un objeto nos sorprende y lo encontramos novedoso y muy diferente de lo que conocemos o de lo que conocíamos, de lo que suponemos debería ser, experimentamos curiosidad y asombro ante él, dado que esto puede suceder aún antes de saber si el objetivo en cuestión es provechoso o no para nosotros. Considero el asombro como la primera de las pasiones, pasión que no tiene un contrario que la redima, pues si el objeto que observamos carece de las características que nos sorprenden, el asombro no puede hacerlo. No, el asombro no puede hacerlo. Dice Ricardo, insiste, cuando yo poseo una cosa, es posible que sienta placer al poseerla, pero el placer no lo debo al objeto en sí, a sus formas o lo que significa, sino a un servicio que me da, que sé que me prestará si me satisface mirarla, es porque al verla pienso en lo que podría hacer gracias a ella. Mi relación con ese objeto se ha basado en cuestiones prácticas, ninguna emoción. Creo, digo yo, que esta es la posición intelectualizada de un profesional. La gente común y corriente, cuando ve un objeto, no alcanza a separar la función de la forma misma. Ve un todo y ya. A través de la forma del objeto siente emociones que son difíciles de explicar aún antes de saber para qué está hecho. ¿Acaso el profesor Ricard no ha sentido nunca emoción al ver un objeto? Y me contesta, habitualmente suelo disfrutar viendo el ingenio que encierran muchos diseños ajenos. Hay veces que la idea que descubro en un diseño es tan nueva y acertada que me quedo maravillado. No es frecuente, pero ocurre. Por ejemplo, cuando vi la silla BFK o también las vinagreras de Marquina. No podría decir si fue un impacto emocional lo que sentí, pero lo que es seguro es que lo que me encantó no fue su estética, sino lo ingenioso de la solución hallada, este placer intelectual que se siente al apreciar el ingenio que cierra una solución simple y eficaz. No sé si ustedes se acuerdan de la silla BFK, la silla mariposa, ¿no?, diseñada por 3 argentinos, y las vinagreras de Marquina, que son como unos matraces introducidos ingeniosamente a la cocina para que el vinagre no se derrame. Por último, ya para no la cuarta, una probadita de la cuarta mesa. Ya te cansaste, ¿verdad? ¿No? ¿Cuál es el futuro del diseño en medio de la globalización y la identidad de las marcas? Sendel, creo que nada cambiará de un modo tan radical las condiciones del diseño como la globalización. Gracias a la globalización, el diseño ya no deberá estar ligado a una industria local. Algunos países y áreas geográficas se especializarán en el diseño, mientras que otras lo harán en la producción. Actualmente podemos ver fabricantes italianos que producen muebles obra de diseñadores extranjeros, y este fenómeno será cada vez más común en todas partes. Soderholm y Deligne es una pareja de diseñadores que son de diferentes, uno es europeo y uno es australiano, perdón, y el otro es de alguna de estas islas del archipiélago. En el futuro el diseño occidental será más internacional. Las marcas de origen cultural o geográfico seguirán presentes, pero serán más difíciles de identificar. La interacción con otras disciplinas será más frecuente y el diseño surgirá en partes del mundo antes impensables. Sandel, los diseñadores trabajarán para una marca como Capellini, Ikea, B&B Italia. Como resultado, el diseñador quedará cada vez más relegado al anonimato, por lo cual, por supuesto, será triste para él, pero significará que el fabricante sea responsabilizado del sentido común. Esto lo vivimos en carne propia, quienes queremos sobresalir
¿no? Como diseñadores. Yo cuando trabajaba en Muebles Dixie le sugerimos, los dos diseñadores que estábamos ahí, al gerente general de la empresa, Luis Frey, que nos dieran créditos en el catálogo. Nosotros trabajábamos a tiempo completo, no éramos externos. Entonces dijo, bueno, lo voy a consultar. Lo consulta con su jefe de mercadotecnia, no sé qué, y dijo, sí, les vamos a poner su nombre. Ah, qué bueno. Tú te vas a llamar Gabrielo Simonetti. Y tú, Javier Santa Cruz, nada más se quedaba Javier Santa Cruz. Y tú, Javier Santa Cruz, te vas a llamar Javi San Croix. No, pues les dijimos, no tiene sentido. Es el anonimato mismo. Las empresas han empezado a reconocer que sus marcas tienen enorme valor y que expresan mucho más que únicamente la identidad de una empresa, pues en muchos casos son emblemas de la actitud y el comportamiento de la misma. La expansión del sector multimedia conectará a los clientes con las marcas de formas ricas y variadas, con lo cual permitirá la aparición de modos más amplios y diversos de diálogo. Seymour y Powell, también esta pareja de diseñadores ingleses que tuvo mucho éxito, dice, las fronteras que contienen las disciplinas individuales del diseño se están difuminando y transformando, en gran parte debido al cambio del énfasis de lo físico, producto, a lo intangible, el metaproducto. Pero más allá de la tan cacareada convergencia vendrá la divergencia, y solo los diseñadores pueden explicarnos lo que significará. Vuelve Chambord y Albisti a decir, la divergencia significa expresar las diferencias regionales frente a la similitud de la globalización. Como diseñadores obtenemos la inspiración en la mezcla cultural, el estilo de vida y el entorno natural. Celebra la interculturalidad de este y oeste, las fronteras entre artesanía y fabricación en serie y la relación entre una sociedad joven y una tierra antigua. Ricardo Blanco. En diseño, la hibridación que resulta del encuentro entre la cultura y el lugar puede producir características de validez universal. El dato más contundente es la influencia del arte africano en el cubismo, que siendo una propuesta decididamente analítica e intelectual, no duda en operar con la imaginería de una realización netamente étnica. Yo creo que es un buen ejemplo. Por último, Margolin, la experiencia de los productos de una cultura, o Margolin, dice Margolin, Víctor Margolin, la experiencia con los productos de una cultura diferente es una excelente forma de conocer a la gente que pertenece a esa cultura. Y hay muchas oportunidades de distribución internacional de bienes, lo que amplía nuestra percepción de este planeta multicultural. Kohama y Mulan, para terminar esta mesa, dice: en nuestras difusas y complejas sociedades, los sistemas lineales han dejado de existir y debemos aprender de nuevo a bucear en el caos, practicar el nomadismo físico e intelectual, mezclar y juxtaponer, desde el más antiguo templo Shinto hasta la pantalla de video de gran formato. Todo crece al mismo tiempo, lleno de energía y tensiones positivas. Muchas gracias por su atención y su paciencia. Espero que nos veamos en otras ocasiones más seguido.